Buenas noches. Mire a su alrededor. El mundo que una vez conocimos ya no existe. Estamos en la orilla occidental del río Nilo, el límite simbólico entre la vida y la eternidad. Ante nosotros se alzan estructuras que han desafiado al tiempo, a la gravedad y al olvido. Detrás de mí se eleva la gran pirámide de Keops. Fue construida con aproximadamente 2.300.000 piedras de caliza. Cada bloque pesa más de 2 toneladas, cada uno colocado sin acero, sin ruedas, sin maquinaria moderna. Cuando fue terminada, alrededor del año 2580 antes de nuestra era, su superficie brillaba como una montaña de luz. Con 147 metros de altura, fue la estructura más alta jamás construida por el ser humano, y lo seguiría siendo durante 3.800 años. Antes de imperios, antes de religiones modernas, antes del mundo que conocemos, esto ya estaba aquí. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, solemos imaginar vitrinas de museo, objetos silenciosos atrapados detrás del vidrio, o las imágenes creadas por Hollywood, mitos, fantasía y espectáculo. Pero ese no es el verdadero Egipto. El verdadero Egipto nació alrededor del año 5000 antes de nuestra era, de aldeas agrícolas dispersas que dependían por completo del ritmo del Nilo. Con el tiempo, esas comunidades se unieron y formaron una de las civilizaciones más duraderas de la historia. Durante más de 3000 años, Egipto fue la tierra de faraones, pirámides e imperios. Dinastías surgieron y desaparecieron, pero la civilización sobrevivió. Hasta que el mundo cambió y Egipto cambió con él. Transformado bajo el dominio griego y romano, el antiguo Egipto no desapareció, evolucionó. Durante los próximos 7 episodios, emprenderemos un viaje al corazón de esta extraordinaria civilización. Seremos testigos de cómo las inundaciones anuales del Nilo crearon la riqueza agrícola que permitió construir estos monumentos. Caminaremos por la aldea de los trabajadores en Deir el-Medina y descubriremos cómo vivían los egipcios comunes. ¿Qué comían? ¿Cómo criaban a sus hijos? ¿Cómo cada gesto cotidiano sostenía la grandeza de un imperio? Nos adentraremos en la gran sala hipóstila de Karnak, donde 134 columnas se alzan 23 metros hacia el cielo. Cada columna, cada inscripción, nos habla de un mundo que parecía eterno. Pero incluso los reinos más duraderos enfrentaron la fragmentación y el colapso. Seguiremos a los arqueólogos que, tras 14 siglos de silencio, descifraron los jeroglíficos, revelando historias olvidadas, vidas que el tiempo casi borró. Prepárese para descubrir un mundo que aún nos habla, lleno de misterio, ingenio y vida. Lo que está a punto de ver moldeó los cimientos de la civilización occidental. Las innovaciones egipcias en matemáticas, medicina e ingeniería aún resuenan en nuestro mundo moderno. El calendario en su teléfono desde Citamiántica. Y, sin embargo, los misterios persisten en estas piedras. No podemos explicar por completo cómo los ingenieros de la Edad de Bronce lograron tolerancias de apenas 0,02 milímetros en la cámara del rey, o por qué la construcción de pirámides cesó de manera repentina después del 2500 antes de nuestra era. Estos monumentos siguen hablando de un mundo que parecía eterno.
e un mundo cuyos descubrimientos siguen influyendo en nuestra tecnología y conocimiento hoy. El legado de Egipto no es solo historia, es la base de nuestro presente y guía para el futuro. Porque aunque mucho se ha perdido, Egipto aún nos enseña, aún nos inspira y aún nos asombra. Esto no es simplemente una lección de historia. Es un viaje completo a través del tiempo. Desde la primera unificación bajo el rey Narmer, alrededor del año 3100 antes de nuestra era, hasta la última inscripción jeroglífica, tallada en el año 394 de nuestra era. Y más allá, hasta el redescubrimiento moderno que devolvió estas voces del silencio. Gracias a ellos, el pasado habló nuevamente, revelando secretos que habían estado dormidos por siglos. Al final de esta serie, comprenderá no solo lo que sucedió antes, sino cómo toda una civilización surgió del desierto, floreció durante milenios y dejó un legado que se niega a desvanecerse. Sus logros aún resuenan en nuestro mundo moderno, recordándonos la grandeza de aquellos que vinieron antes. Prepárese para un viaje en milenios, revelará secretos y celebrará la civilización. 5000 años antes de que el mundo moderno respirara su primer aliento, el sol africano se eleva sobre un paisaje destinado a la grandeza. El río Nilo atraviesa el desierto como una vena verde de posibilidad. Sus aguas llevan más que humedad, llevan el futuro mismo. En estas orillas surgirían las primeras aldeas, los primeros inteas. Bajo cielos que aún no conocían la civilización, la vida comenzaba a organizarse alrededor del río. Cada gesto cotidiano, cada semilla plantada, sembraba la semilla de un futuro monumental. Con el tiempo, estas aldeas dispersas formarían la base de la civilización egipcia. El río no solo daba vida, también dictaba el ritmo de todo lo que vendría. Antes de templos, antes de pirámides, solo existía el Nilo y el desierto que lo rodeaba. Y en este silencio, la historia comenzaba a escribirse, gota a gota, vida a vida. Cada verano, las lluvias monzónicas que caen a 2000 kilómetros al sur, en las tierras altas de Etiopía, el río se sale de sus límites, inundando el valle con aguas ricas en sedimentos volcánicos. Cuando las aguas retroceden en octubre, dejan una capa oscura de limo de hasta 1 centímetro de espesor. Esta tierra renovada proporcionaba los nutrientes necesarios para sostener la vida y alimentar la prosperidad. Cada año, aproximadamente 4 millones de toneladas de nutrientes se depositaban a lo largo del valle. Este regalo del Nilo transformaba la arena en abundancia y los desiertos en hogar. Siglos tras siglos, la vida se repetía al ritmo de estas inundaciones. Los egipcios aprendieron a trabajar con el río, no contra él, para construir una civilización sostenible. Cada inundación era un recordatorio de que la vida, la prosperidad y la historia estaban ligadas a este río. Y así, el regalo del Nilo continuaba moldeando el corazón de Egipto, año tras año. En Merim de Beni Salama, los arqueólogos descubren casas ovaladas excavadas medio metro en la tierra. Cada vivienda estaba diseñada para resistir las inundaciones y aprovechar los materiales locales. Los depósitos contenían trigo emer y cebada, cultivos domesticados en el Levante pero ahora adaptados al ciclo único del Nilo.
Estas primeras aldeas demuestran la transición de la supervivencia nómada a la vida agrícola organizada. Cada casa, cada depósito, cada sembradío formaba parte de una comunidad que empezaba a prosperar. Con el paso de los años, los asentamientos aprendieron a sincronizarse con las inundaciones y la fertilidad del río. Las herramientas, la cerámica y los alimentos revelan un ingenio que preparaba el terreno para la civilización. De nómadas dispersos surgieron aldeas conectadas por el río, la primera señal de un Egipto organizado. Y así, junto al Nilo, la historia de la civilización comenzaba a tomar forma, un hogar a la vez. En el Alto Egipto, centros como Hieracómpolis albergan más de 3.000 personas dentro de recintos de adobe. Los artesanos trabajan el cobre importado del Sinaí, transformándolo en ganchos, agujas y cabezas de masa ceremoniales. Los alfareros crean vasijas pulidas en rojo, decoradas con escenas de barcos, animales y figuras humanas. Cada pieza combina funcionalidad y belleza, mostrando la sofisticación creciente de estas comunidades. Al otro lado del río, los cementerios reflejan la creciente estratificación social. Las tumbas de la élite contienen paletas de pizarra, peines de marfil y ánforas de grano y cerveza. Mientras las aldeas crecen, también lo hace la complejidad social y la organización del trabajo. Jefaturas poderosas surgen, consolidando territorios y controlando recursos esenciales para la vida y la guerra. Y así, el poder y el arte comienzan a entrelazarse, sentando las bases de una civilización monumental. Poco a poco, las jefaturas en dos fusionos, el Bajo Egipto y Subta. Alrededor del 3200 antes de nuestra era, aparecen los primeros símbolos jeroglíficos. Hacia el 3100 antes de nuestra era, un rey llamado Narmer unifica las dos tierras mediante la conquista. Establece una capital en Ineb-Hedj, que más tarde sería conocida como Memphis. Una vez más, si el faraón es divino, su tumba no puede ser ordinaria. Hacia el 2630 antes de nuestra era, en lugar de una sola mastaba, 6 se apilan formando la pirámide escalonada que se eleva sobre el desierto. Por primera vez en la historia humana, un edificio de piedra tallada se eleva hacia el cielo. Este monumento no solo es una tumba, sino un símbolo de poder, ingenio y divinidad. La arquitectura se convierte en historia y la piedra en legado eterno. Así nace el Estado egipcio, la civilización que transformará el mundo y resistirá el paso de los milenios.